En Radio Milenaria 94.7 FM presentamos Aysén Salud, programa informativo del Hospital de Puerto Aysén y la red asistencial. Compartiremos con ustedes información importante del Hospital de Puerto Aysén, CESFAM y de nuestro SECOSF, además de los puntos de vacunación para COVID-19, extensiones horarias y los diferentes puntos de toma de exámenes PCR en nuestra ciudad. Bienvenidos a Aysén Salud, informativo del Hospital de Puerto Aysén y la red asistencial. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están, queridos auditores y auditoras? Bienvenidos a Aysén Salud, el programa informativo del Hospital de Puerto Aysén y la red asistencial. Estamos aquí cada jueves en Radio Milenaria desde las 11:40 hasta las 12 horas. Agradecemos entonces a este espacio y también a cada persona que nos está escuchando en el día de hoy. Les habla Francisca Vargas Valderrama, periodista del área de comunicaciones del hospital, y por supuesto estoy muy feliz de poder acompañarles en este nuevo espacio y nueva temporada de Aysén Salud. ¿Qué vamos a hablar hoy día? Bueno, es un tema bien importante, como siempre, sobre todo porque es un tema de salud, pero que afecta el futuro de nuestras comunidades. En el marco de la Semana Regional de la Prevención del Embarazo Adolescente, este 26 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes. Para hablar y reflexionar sobre cómo comunidad, familia y entorno podemos contribuir en la prevención del embarazo adolescente, nos encontramos en el estudio con Carla Flores Laferte, matrona del espacio amigable del CESFAM de Puerto Aysén, a quien les damos la bienvenida y agradecemos su presencia en este espacio. ¿Cómo estás, Carla? Muy buenos días, comunidad. Muy bien, gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Bueno, según la información que entrega el Ministerio de Salud de Chile, nuestro país tiene la tasa más baja en América Latina y el Caribe de embarazo adolescente. Tuvimos una baja desde el 2014 que fue de 41,1 y ahí esa era alta, y bajó al 2024 a un 9,0. A nivel local, ¿qué está pasando? Bueno, también las cifras han ido bajando de la tasa de embarazo de adolescentes. Del 2019 teníamos un 7.7 y ha ido bajando. El 2024 fue de 2.9 y este 2025 va en 2.4. Si bien las tasas hay una baja significativa, pero todavía hay adolescentes que están teniendo este embarazo y sobre todo es un problema de salud, pero también que afecta a las comunidades y sobre todo al futuro porque claro, cuando ocurre un embarazo adolescente, ocurre un impacto a nivel de la familia. Por eso es importante hablar del embarazo adolescente. ¿Cuáles son las consecuencias que tú has visto a nivel de salud y también del impacto que tienen entre los jóvenes el estar embarazada? Ya, a ver, la prevención del embarazo adolescente y el embarazo adolescente en sí genera distintos tipos de impacto, principalmente en todo lo que es bienestar de salud, impacta también en todo lo que es la posibilidad de continuar con los estudios y además de eso un impacto tremendo también en todo lo que es la sociedad y el bienestar emocional de la persona. En primer lugar, cuando hablamos de impacto en salud, hay que recordar que los adolescentes están en proceso de crecimiento, por lo tanto, todo su desarrollo orgánico todavía es inmaduro y incompleto y está en proceso de completarse. Por lo tanto, ¿qué cosas surgen de los embarazos adolescentes más comúnmente? En todo lo que es embarazo puede surgir lo que es preeclampsia, que es un aumento alterado de la presión arterial que impacta en todo el desarrollo del feto, pero además de eso, al momento del parto, pueden presentarse partos prematuros, que son partos que ocurren antes de la fecha esperada de término, y además bebés que nacen con bajo peso, lo que igual impacta en la salud y evolución de este nuevo recién nacido, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de todo lo que es, por ejemplo, impacto también de salud, hablamos y hay que evidenciar que genera un impacto a nivel de salud mental. ¿Por qué? Porque son jóvenes adolescentes que están en una etapa en la cual no deberían asumir tantas responsabilidades como lo es el cuidado de un recién nacido. Las cifras son súper importantes, demuestran que embarazos adolescentes están asociados a cuadros de depresión, cuadros de estrés, cuadros de ansiedad,
y sobre todo también hablar importante de todo lo que es el impacto a nivel educacional. Por lo general es difícil volver a retomar las clases una vez que el adolescente ha completado su embarazo, su parto, y luego retomar con el resto de compañeros que no se encuentran en la misma etapa, criando, por ejemplo, pero además de eso es difícil continuar en un futuro. ¿Por qué? Porque recordemos que ser madre no es solamente ahora, también impacta a nivel familiar, es una responsabilidad, además, exacto, que por lo general limita o reduce las oportunidades de seguir creciendo a nivel educacional. Estudios superiores o estudios técnicos también se vuelven un poco más dificultosos. Ojo, no es imposible, pero es una tarea un poco más compleja cuando uno ya tiene a cuidado a un niño, ¿ya? O sea, siempre el impacto que tener una nueva vida, un hijo, una hija, ya requiere de muchas responsabilidades. Y cuando hablamos de adolescentes, son niños y niñas de entre 10, 15, 14 y 19, ¿cierto? 19 años. Claro, y son jóvenes. Todavía son jóvenes. Y además el impacto familiar también, que pasa mucho que por lo general los adolescentes todavía no han tomado el rol de cuidador en las casas. Por lo tanto, el primer cuidado que reciben estos bebés, hijos de madre o padre adolescentes, parte por los abuelos, por lo general abuelos maternos, abuelos paternos, y luego cuando estos niños crecen surge como este conflicto de quién es realmente mi figura materna, mi figura paterna también. Entonces es importante también hablar de todo el impacto que genera a nivel de sociedad. Son jóvenes que por lo general tienen un poco más de limitaciones en todo lo que es ámbito laboral, reinserción también educacional y también el impacto que genera a nivel económico. Hay también harta biografía que uno puede consultar, que ser papá o mamá adolescente reduce también la calidad de ingreso económico que uno puede tener, asociado también a lo mismo, a la falta de tiempo para poder prepararse y tener una mejor carrera profesional. Claro, ¿ya? Porque una cosa, digo yo, es el bebé, ¿no? Que obviamente se le va a amar, se le va a querer y es una alegría, ¿no? Pero lo concreto, claro, se ven disminuidas las posibilidades de crecimiento, de desarrollo, importante para quien es mamá y papá de esos pequeños o pequeñas. Ahora, ¿cuál es la clave? También, bueno, tenemos cifras como más positivas en nuestra región. Sin embargo, igual también no hay que tapar la realidad, porque el impacto de un embarazo adolescente es importante, como decía Carla. Ahora, esta baja significativa, ¿a qué se debe según tú y tu experiencia? Ya, según mi experiencia, yo creo que esta es una labor ardua de cada día de todos los matrones y matronas que existen a lo largo de todo Chile. Sobre todo hablar también de mis colegas acá en Puerto Aysén, tanto de CEFAM, CECOF y yo por supuesto como Espacio Amigable. Yo creo que la clave en la prevención del embarazo adolescente es el acceso oportuno a la información. ¿De qué información hablo? De todo lo que es educación sexual integral, del control del joven sano y además de todo lo que es programa de Espacio Amigable. De hecho vamos a abordarlo distinto ahora. ¿A qué me refiero con educación sexual integral? Como la palabra lo dice, es hablar de sexualidad, pero no incitarlo, sino más bien otorgarle conocimientos a los niños. Desde los 10 a los 19 años, en cada etapa se entrega información distinta con respecto a cambios físicos, cambios puberales, cambios hormonales y emocionales también, los cuidados que necesitan, autocuidados, identificar algunas señales que pueden ser anormales en torno a todo lo que es genital, pero además también cómo se construyen los vínculos, claro, cuáles son los límites corporales, cuáles son también el consentimiento y todo lo demás, y obviamente también en cursos más grandes o en adolescentes que ya están pensando a pololear, se habla también de métodos anticonceptivos, de todo lo que es prevención de infección de la transmisión sexual, y también importante hablar de diversidad sexual, ¿ya? Ahora, el control de joven sano es un control que viene siendo la continuación del control niño sano que se realiza a los niños hasta los 9 años. Pero ¿qué pasa después? Existe el control joven sano, que se realiza en Chile de forma gratuita desde los 10 a los 19 años. ¿Ya? Sorprende un poco que a los 10 uno considera adolescente, pero la realidad es así. La adolescencia se divide en 3 etapas. Claro. De 10 a los 13, de los 14 a los 16, de los 17 a los 19. Cada etapa es importante abordarla de forma distinta con respecto a educación sexual, pero importante que ya comencemos a hablar desde los 10 acerca de educación sexual integral. Sobre todo porque en nuestro país, siento yo, y en América Latina, como el sexo es súper tabú, pero es una conducta y es una expresión humana
natural. Exacto, y de hecho hay algo súper importante que no podemos negar y tampoco podemos retrasar, que la libido, el despertar sexual, ocurre de hecho en la adolescencia, y esto está asociado directamente al desarrollo hormonal y genital que tienen los adolescentes, que parte y comienza, por ejemplo, con todo lo que es menstruación, espermarquia también, que es, me he dado cuenta que es un término que no se conoce mucho. Espermarquia antiguamente se conocía coloquialmente como el sueño húmedo. Hace referencia, a la primera eyaculación del cuerpo del niño, que ocurre entre los 10 y los 14 años. Yo tampoco la conocía. Sí, sí, es que no se conoce mucho como por el tema de espermarquia, pero sí por sueño húmedo. Yo recuerdo mi adolescencia haberlo escuchado. Es que yo creo que ha ido tanto cambiando en la forma que nos expresamos frente a la sexualidad, porque por ejemplo muchas veces se referían como a los genitales femeninos como vagina, pero en realidad tenemos una vulva. Exacto, sí. Hay una diferencia. Una gran diferencia, y esta viene, aunque como que impacta, pero bueno, esos son los nombres y hay que hablarlo así, tal cual, ¿no? Tal cual, sí. Y además de eso, lo otro que igual es súper bueno es que sepan que este control de joven sano es un control gratuito para cualquier persona que esté inscrita en Chile en algún servicio de salud. Lo realiza acá en Aysén la matrona, pero puede ser la matrona del CESFAM, del SECOF, del Espacio Amigable, y el control se pide de forma voluntaria en cualquier establecimiento de atención primaria que mencioné anteriormente. Este control se realiza de dos formas. Se realiza, por ejemplo, en menores de 14 años, siempre con compañía del adulto, pero cuando este control se realiza en los colegios, se necesita el consentimiento del apoderado por escrito. Ahora, en los casos de los adolescentes mayores a 14, ellos pueden ir voluntariamente y personalmente a su control sin necesidad de ir con tutor, y en el caso de los colegios pueden acercarse a hacer su control dentro del colegio de forma voluntaria, también sin necesidad de que se informe el tutor. Y ahí es en estos controles, o cuando se hace la información de la educación sexual. El control incluye una entrevista completa con todo lo que tiene que ver antecedentes de salud, antecedentes familiares, con quién vive, qué se dedica, hábitos buenos, hábitos malos, y también preguntamos todo lo que es desarrollo puberal, menstruación, inicio o no de práctica sexual, ideación también, porque los jóvenes tienden primero a pololear, pasar por esta etapa del enamoramiento, no es como derechamente iniciar la práctica sexual también. Entonces ahí es donde se aborda el tema de la consejería y la educación sexual integral. Respeta también todo lo que es las creencias personales de los adolescentes, se intenta sí o sí derribar mito y tabú, y además se respeta todo lo que es la diversidad sexual, la forma como se autoperciben y sobre todo lo que es conducta como etnia o lo que es religión. Igual es importante abordarlo de esa forma. Claro, porque también necesitamos esta educación, me imagino yo, también tiene que ser respetuosa de lo que sucede en cada familia. Exacto. Sí. Y en ese sentido, claro, esta educación es mucho más exacta y más cercana a lo que uno podría, por ejemplo, está la pornografía y muy a la mano en internet, porque ahí, claro, se produce una distorsión de lo que es la sexualidad. Sí, exactamente. Yo creo que acá algo importante también para poder y que impacta en la prevención del embarazo adolescente es lo que ocurre como familia a nivel de padre y madre. ¿Por qué? La persona de mayor confianza y el lugar seguro la mayor parte del tiempo tiende a ser la mamá o el papá. Y yo entiendo que muchas veces hablar de sexualidad da mucho miedo. ¿Por qué? Porque todos los adultos y la mayoría de nosotros crecimos en un entorno donde hablar de sexualidad era un tabú. Daba vergüenza y daba miedo preguntar a los padres. Entonces, cuando uno crece de esa forma, por lo general repite los patrones. Ahora, estamos inmersos en una sociedad que está cambiando constantemente, cada día. Las generaciones de adolescentes son totalmente distintas como lo éramos antiguamente, por lo tanto también depende de nosotros como papá, mamá, abuelo, tío, primo, etcétera, que rompamos este círculo de desinformación, este círculo de miedo, de vergüenza de preguntar, y creemos instancias en las cuales mi hijo, mi hija se atreva y tenga la confianza de hablar conmigo, de preguntarme. Ahora,
¿Qué pasa si yo no sé? Porque es normal que uno como papá no lo sepa todo acerca de sexualidad, pero sí podemos ofrecer el acceso, por ejemplo, y el acompañamiento a este control de joven sano, donde sí el adolescente va a poder preguntar y se le va a entregar información veraz y con respaldo científico acerca de lo que le, no sé, le produce duda y le produce miedo, porque todo por primera vez, y sobre todo en los adolescentes, causa miedo, causa ansiedad enfrentarse a algo. Entonces, uno como papá también tiene que ser un lugar seguro para preguntar. Hay que estar libre como papá y mamá para escuchar, para no juzgar. Y recordar también que cualquier aprendizaje que pueda tener un ser humano es la única forma en que éste pueda tomar decisiones de forma responsable, de forma informada y sin presiones. Y de eso se trata también, darse cuenta que esta nueva generación necesita acceder a esta educación. Eso es clave. Y la verdad es que desde que yo comencé a trabajar en el espacio amigable, que fue en 2023 hasta este año, que es el tercer año consecutivo, la verdad es que he visto cómo los padres acompañan a los niños a su control y salen muy contentos. En la atención, no porque la realice yo en realidad, pero es completa. Se abordan hartos temas que no tan solamente sexualidad, también promueve conductas saludables, deporte, alimentación, espacios de cuidado de salud mental, prevención de consumo de alcohol y droga. Entonces es algo que se ve, que a la gente le gusta y que los padres están llevando a sus niños a sus controles, lo están acompañando. Y si el adolescente quiere preguntar algo privado, por ejemplo, que no se atreve a hablarlo delante de su papá, se puede. El papá se retira un momento, espera fuera del box y el adolescente pregunta libremente, se siente feliz, contento de que alguien lo escuche sin prejuicio. Y yo creo que todos como sociedad tenemos este rol de poder brindar este espacio seguro a los adolescentes. Acceder a la información oportuna de verdad que es la clave para prevenir embarazo adolescente. Y si hay alguien, por ejemplo, alguna familia, alguna mamá, papá o alguna chico o chica que esté escuchando y quiera ir, ¿puede ir? ¿Cómo lo hacen? Sí, en realidad acá en el servicio trabajamos siempre con agenda de hora. Ya el lugar que tiene más oferta para control joven sano es el programa Espacio Amigable que está en el CESFOM de Puerto Aysén, con matrona que le está hablando Carla Flores. El control se pide de forma voluntaria, sin derivación, con su carnet en la ventanilla de SOME de su sector y se agenda una horita. Por lo general este control dura de 30 a 40 minutos, dependiendo de las necesidades. En el control también se pueden pedir exámenes, se hacen derivaciones y por supuesto también se puede ingresar a método de regulación como método anticonceptivo, etc. Eso mismo te iba a preguntar, porque también los métodos anticonceptivos, y también es una clave que beneficia estas buenas cifras, es el acceso gratuito. Gratuito, exactamente. Dentro del mismo control iniciamos métodos anticonceptivos, ya sean pastillas, inyectables, anillo vaginal, implantes también subdérmicos como el Implanol, y también podemos iniciar todo lo que es métodos intrauterinos, como la T de cobre o los que son medicados que van dentro del útero. Claro. Y lo otro, también, ¿qué pasa con la píldora de la emergencia? Porque, claro, hablamos de prevención, pero ¿qué pasa si no nos cuidamos y necesitamos esta píldora? Sí, mira, primero que todo, derribar el primer mito, porque ya me ha pasado con algunos adolescentes que la piden. La píldora al día después es una píldora que no es abortiva. Sí, eso primero. No, si ya ocurrió un embarazo, si ya hubo una fecundación, no va a hacer absolutamente nada con eso. Ahora, ¿qué es la píldora anticonceptiva? Es una pastilla con hormona que lo que hace es evitar la ovulación siempre y cuando la ovulación no haya ocurrido. Es una pastilla que entonces comienza a ser efectiva y es efectiva hasta los 5 días posteriores a la relación sexual de riesgo y se puede pedir de forma gratuita en cualquier establecimiento de salud, inclusive en las urgencias, por ejemplo, en el CESFAM, en el SECOF, siempre con matrona. Existen dos formas en que puede solicitarse. Cuando son menores de 14 años tiene que ser acompañado de algún adulto de confianza, y si es que no va con un adulto de confianza, uno también le entrega la pastilla, pero antes notifica telefónicamente al adulto de confianza. Y en caso de que sean mayores de 14, se le entrega libremente, confiando en el testimonio del adolescente y que tome la pastilla voluntariamente. Ahora, importantísimo, no tan solamente las mujeres pueden pedir la píldora el día después, también pueden ser los hombres. ¿Ya? Eso, con respecto a la píldora. Sí, sobre todo eso, que es una manera tan abierta, ¿no?, de hablar de sexualidad y sobre todo también está la prevención, pero está esta manera, esta píldora que, como decíamos, no es abortiva.
y que la dan entonces en el CESFAM, en urgencias. Sí, y en los SECOF también, Chacabuco también. y Rivera Sur. Perfecto. Siempre con matrona, y se hace primero una entrevista previa y se explica también los cuidados posteriores. Por ejemplo, que si ocurre un vómito antes de las 2 horas, deben regresar nuevamente por otra dosis de pastilla, y también que es esperable que la menstruación se vuelva irregular, más abundante o dolorosa. Entonces siempre es bajo la educación de una matrona o matrón disponible. Perfecto, así que bueno, ahí está toda la información. La idea de Aysén Salud es que podamos hablar libremente y cierto con toda la comodidad de estos temas tan importantes que son clave para un buen desarrollo y también para el empoderamiento y que los jóvenes puedan decidir, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? Exacto, de que puedan relacionarse, valorarse a ellos mismos, autocuidarse también y tomar decisiones responsables basadas en una información completa. Claro, porque si bien la sexualidad no se limita solamente al acto sexual, sino que también es expresión. A todo lo que es expresión corporal, todo lo que es diversidad, y además de eso... el cuidado del cuerpo, el cuidado íntimo, la higiene, la prevención de infección y todo eso. Así es, así que ahí si quieren los papás, mamás, hablar con Carla, pueden ir a hablar contigo, ¿cierto? No hay problema en aquello, así que te agradecemos, Carla, toda esta información, súper buena creo yo, así que esperamos que les haya servido a la familia a seguir hablando y conversando de este tema de la prevención del embarazo en la adolescencia, un tema de salud como veíamos, pero también tiene que ver con la educación, con la economía y sobre todo del futuro de quienes lo viven. Carla, ¿alguna palabra para finalizar? No, agradecer la instancia, la invitación, y a todos los que están escuchando, en realidad muchas gracias también, y agradecer también a los padres que confían en mí, que llevan a sus hijos y los acompañan para que puedan acceder a este control joven sano conmigo. Eso. Así es, muchas gracias. Bueno, antes de despedirnos, recordar que el servicio de urgencia, este es otro tema, se mantiene el uso obligatorio de mascarillas para evitar el contagio de virus respiratorios. Y decirles que la grabación de este espacio de Aysén Salud estará disponible en nuestras redes sociales del Hospital de Puerto Aysén, en Facebook, en la página Hospital Puerto Aysén, y en Instagram Hospital Puerto Aysén. Soy Francisca Vargas y los espero la próxima semana, porque ya pasó el 18, por eso no estuvimos la semana pasada, pero ya estaremos todas las semanas acá en Aysén Salud, los días jueves desde las 11:40 horas acá en Radio Milenaria de Puerto Aysén 94.7. Muchas gracias por la sintonía y nos vemos en la próxima. Esto fue Aysén Salud, programa informativo del Hospital de Puerto Aysén y la red asistencial. Agradecemos su compañía a través de la frecuencia modulada 94.7, Radio Milenaria. Los invitamos para nuestro próximo programa a compartir información importante para la comunidad. Continúe en nuestra sintonía.